Hola queridos amigos de nuestro canal Integritas Fidei, siempre recomendando nuestros blogs de la revista Integrismo y de Oblazio Munda, alojados en Overblog. Estamos terminando, o hemos terminado según cuando se vea este video, el mes de septiembre. Cuando estoy grabando este video es la fiesta de la dedicación de San Miguel Arcángel. Y este es el mes también de Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de los Siete Dolores. Y Nuestra Señora de los Siete Dolores, los sufrimientos de Nuestra Señora, pues están estrechamente ligados, aunque algunos no lo vean, a un punto de la enseñanza de la Iglesia, en realidad, porque se trata de eso, que es la corredención de María, o Nuestra Señora como corredentora. En estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, pues he podido notar en algunas personas que o bien forman parte de lo que se llamaría los católicos tradicionales, ¿no? O bien son cercanos a este grupo, ¿no?, de católicos tradicionales, a los católicos tradicionales. Y un poco me ha sorprendido que hay algunas personas que están en contra de este punto de la corredención de María en nuestros medios o cercanos a nuestros medios. Y yo creo que esto pasa por básicamente por dos motivos. Primeramente porque se desconoce el punto. No se conoce. O porque se interpreta mal. ¿No? Hay una mala interpretación. Entonces, espero que este video no me quede muy largo, pero lo que voy a hacer es simplemente leer y comentar algunos textos básicamente del magisterio de la Iglesia y de los teólogos. Y si es necesario, pues este video tendrá otra parte, sin perjuicio de que también pueda llegar a hacer otros videos sobre el mismo punto. Bueno, entonces recordar primeramente que los modernistas son los opositores a esta verdad. De hecho, son los opositores históricos a esta verdad. Por ejemplo, Rahner, por ejemplo, Congar, Karl Rahner, el padre Congar, ¿no? Y el mismo Bergoglio, hace algunos años, ha hablado de esto también. Bueno, antes del concilio, estos eran los opositores, ¿no? Y como vemos, continúa después del concilio con mucha más razón esa oposición. Porque esto es el movimiento que pedía la definición dogmática de la corredención de Nuestra Señora, pues es anterior, por cierto, es anterior al Concilio Vaticano II.
Y quiero remarcar que cuando a la época del concilio, al momento del concilio, esto era algo que estaba cercano que podía tener una definición dogmática de tan, digamos, de tantos textos que hay, tanta doctrina acerca de esto que vamos a ver. Esto era algo que estaba un poco establecido. De hecho, quiero decir esto, ¿no? La mayoría de los teólogos ortodoxos tradicionales, contrariamente a los modernistas, estaban a favor de la corredención de María. Es más, a tal punto que cuando uno, digamos, revisa un poco los tratados, los libros de teología, en este caso se le llama Mariología, ¿no? La teología sobre María. Pues uno ve eso, uno ve que prácticamente en los textos de Mariología hay normalmente un capítulo dedicado a esto, a la corredención de María. Era algo que era bastante comúnmente aceptado antes del concilio en medios tradicionales. Y vamos a ver acá cómo el magisterio tradicional de la Iglesia lo ha enseñado oficialmente a esto, y lo ha enseñado de manera bastante explícita. Vamos a ver eso. Ha mencionado explícitamente el término. En primer lugar, bueno, yo estos textos que voy a comentar acá rápidamente los he tomado del libro que se llama así, Mariología, que es un estudio de Mariología, precisamente, dirigido por el padre Carol, pero donde hay varios otros sacerdotes, ¿no? Este texto se llama Juniper V. Carol, y bueno, si no me equivoco, es un franciscano, y este libro pertenece a la VAC, a la Biblioteca de Autores Cristianos, y fue editado en Madrid en 1964. Entonces el concilio ni siquiera había terminado, y el libro es, es ortodoxo, ¿no? Y trae los pronunciamientos de los papas. Estoy comentando precisamente un apartado, una sección sobre la corredención de Nuestra Señora directamente, y esta parte, digamos, lleva por título El Magisterio Ordinario sobre la Corredención de María. Y el padre, estos sacerdotes, de hecho hay varios, ¿no? Varios teólogos, dicen: en lo que respecta a cuestiones doctrinales, los papas y los obispos, y subraya, los papas y los obispos, y solo ellos, solo los papas y los obispos, constituyen la autoridad docente auténtica y divinamente aprobada aquí en la tierra, mientras que la revelación de Dios se conserva objetivamente en la Sagrada Escritura y en la tradición. Sin embargo, los datos que se encuentran en esas fuentes deben ser interpretados según la mente del magisterio vivo. Solo siguiendo la dirección de esta próxima regla de fe pueden los fieles estar seguros de poseer el sentido genuino del depositum fidei. Y por fieles entendemos no solo a los sencillos,
e iliteratos entre los católicos, sino también a los teólogos profesionales, sea cual fuere su cultura y su dignidad oficial. Entonces acá el padre nos está recordando que el magisterio de la Iglesia pues es la regla de la fe para los católicos. Entonces yo quiero saber qué es lo que está en la revelación, pues debo acudir al magisterio de la Iglesia. Y aquí es un punto que es fundamental, porque el padre comienza diciendo que la autoridad en la Iglesia, precisamente para interpretar la revelación, solamente la tienen el Papa y los obispos en comunión con él, o sea, lo que forman parte del magisterio de la Iglesia, magisterio ordinario universal o magisterio extraordinario, que son ambos infalibles. Y entonces esto quiere decir, porque acá también se mezcla eso, a ver, aquí no caben, en estas materias no caben, si se trata de doctrina, no es una cuestión de opinión. Si se trata de doctrina, no se trata de opinión. Y la autoridad que enseña la doctrina en la Iglesia es el magisterio de la Iglesia, no las personas privadas. Y el magisterio de la Iglesia es interpretado por el propio magisterio, si el magisterio se interpreta a sí mismo, esa es la interpretación válida en primer lugar, y luego están los teólogos, digamos, a los cuales la Iglesia encargó comentar, desarrollar lo que la Iglesia enseña, dentro de ciertos límites, pero hacerlo. Entonces, no es cuestión de que cada uno, cada fiel, que no tiene ni autoridad, ni tiene ni siquiera el sacerdocio, ni tampoco tiene los conocimientos necesarios, pues no es como mínimo prudente, ¿no? No se debe interpretar, no corresponde a los particulares interpretar. Y aquí lo que yo estoy haciendo tampoco es eso, no es interpretar, sino comentar lo que dice el propio magisterio y lo que dicen los teólogos. O sea, todo un poco en consonancia con el magisterio y con los teólogos. Entonces dice, la serie de testimonios dignos de mención se abre adecuadamente con León XIII, que fue papa en el siglo XIX, desde 1878 a 1903, un gran papa, por cierto, cuyas numerosas encíclicas marianas, es famoso por eso, tiene muchas, contribuyeron tanto al creciente movimiento mariológico. Y en la encíclica Iucunda Semper de 1894, aquí estamos citando encíclicas. Claro, por supuesto, no se trata de magisterio extraordinario, magisterio solemne. Pero en las encíclicas los papas enseñan doctrina. Esto es magisterio ordinario, como mínimo ordinario universal, o sea, la enseñanza del papa y los obispos que también apoyaban esta doctrina, que también enseñaban esta doctrina, que también adherían a esta doctrina. Entonces, eso también es obligatorio, y eso también, el magisterio ordinario universal también es infalible, está definido por el Concilio Vaticano I. Entonces, en la Iucunda Semper, vamos a ver sobre eso al final hay un texto de este padre. En la Iucunda Semper, decía, del Papa León XIII, en esta encíclica dice, cuando María se ofreció completamente a Dios junto con su Hijo en el templo, ya participaba con él de la dolorosa expiación a favor del género humano. A remarcar en esta frase del Papa la palabra María se ofreció. Vamos a ver que eso se repite también. Y luego dice, al pie de la cruz lo ofreció voluntariamente a la divina justicia, muriendo con él en su corazón, traspasada por la espada de dolor. Y acá vemos que el Papa dice que al principio, en el templo, ya ofreció a su hijo. Con mucha más razón
Lo ofreció al pie de la cruz, dice, lo ofreció. Eso tiene mucha importancia y va en el sentido de la corredención. Vamos a seguir explicando. Lo ofreció en su corazón, dice, traspasada por la espada de dolor. Ella también ofrece. Ella no está solo en un rol pasivo. Ella también ofrece a su hijo. Todas las referencias a estos documentos ustedes las tienen en el texto que acabo de, en el libro que acabo de citar al comienzo, y voy a poner este texto también, así como pienso poner otros, en el canal, en la parte, probablemente lo ponga para no llenar mucho la parte central, digamos, del canal, en la parte ahí donde se hacen, donde aparecen ciertos comentarios, vieron que hay una parte especial, bueno, pienso poner estos textos, ¿no? Y un año más tarde, dice, el Papa dijo que, enseñó que la que había sido cooperadora, a remarcar esto, cooperadora. Entonces, todo esto es explicitación de esta verdad, de la corredención. Va en este sentido. Y los papas tienen una enseñanza coherente. Es siempre sobre este punto. A remarcar que dice ofreció. Va en el sentido de la corredención. Después dice cooperadora. Dice cooperadora y cuidado. La que había sido cooperadora, dice el Papa, en el sacramento de la redención del hombre. Acá está explícitamente señalada la palabra redención. Entonces, ¿cooperadora en qué? En la redención del hombre. En la redención del hombre. Entonces, vamos a ver que la Santísima Virgen realmente redime con. Eso está en estos textos como en otros, como en varios teólogos, en muchos teólogos de hecho. Vamos a ver. Entonces dice, la que había sido cooperadora en el sacramento de la redención del hombre, sería también cooperadora en la dispensación de las gracias derivadas de él. Esto hay una verdad que está conexa con esta de la corredención, que es la mediación universal de todas las gracias, que también se pedía la definición dogmática de eso, ¿no? Que la Virgen es mediadora de todas las gracias, y está conectada una cosa con la otra, ¿verdad? Incluso la mediación universal de todas las gracias tenía una fiesta litúrgica, si yo no me equivoco, era el 31 de mayo, el día en que ahora, después de Pío XII, se celebra María Reina. Bueno, era el día de María Mediadora de todas las gracias, y había, como digo, había una misa, ¿no?, dedicada a ese misterio, ¿no? Una cosa que está conectada con la corredención. Es digno de mención el pasaje, dice el teólogo, aquí es comentario del teólogo, es digno de mención este pasaje donde dice cooperadora en la redención del hombre, porque distingue claramente entre la redención en sí y su aplicación actual, e indica que Nuestra Señora cooperó en ambas. Es verdad, ¿no? Cooperadora en la redención del hombre y cooperadora en la dispensación de las gracias. Las dos cosas. Colabora en que en la redención, claramente está dicho, por el Papa León XIII ya, es anterior a San Pío X, e indica que Nuestra Señora entonces cooperó en ambas. Vamos a pasar a la encíclica Ad Diem Illum de San Pío X. Como ustedes saben, San Pío X es papa entre los años 1903 y 1914. Y en esta encíclica, Ad Diem Illum, repito, dice: a consecuencia de la unión de sufrimiento e intención existente entre Cristo y María, remarquemos esto, porque importa mucho. Dice, unión de sufrimiento e intención entre Cristo y María. Unión de sufrimiento.
Sufren juntos, no sufre solamente Cristo, sufre también María, y vamos a ver que sufre, claro, con Cristo, pero ella también sufre. ¿Mm? Como sufre también redime. Esto se va explicitando, ¿no? Entonces dice, a consecuencia de la unión de sufrimiento e intención existente entre Cristo y María, ella mereció ser dignamente, atención, ella mereció ser dignamente, por esa unión de sufrimiento con Cristo, mereció ser la reparación del mundo perdido. Nuestra Señora reparó el mundo perdido, dice. Ella mereció ser dignamente la reparación del mundo perdido. Y está hablando de ella, no de Cristo, está hablando de ella. Restauró, reparó el mundo perdido, o sea, redimió. Y por ende, la dispensadora de todos los favores que Jesús nos adquirió con su muerte y su sangre. Acá ya habla de la aplicación de las gracias, ¿verdad? Y se menciona después el pontífice que Cristo es la fuente de la gracia y María su canal. Dice, lejos de él, por lo tanto, atribuirle la causalidad eficiente de la gracia. Y termina, no le atribuye la causalidad eficiente de la gracia. Bien que dice esto, Cristo es la fuente de la gracia y María su canal, dice el teólogo. Y termina San Pío X, porque aventaja a todos en santidad y unión con Cristo. De nuevo, la unión con Cristo, esto hay que retenerlo para entender qué es la corredención. Y porque fue escogida por Cristo para ser su asociada, está explicitando eso. La corredención es su asociada. Dijo que reparó el mundo perdido, dijo que está en unión con Cristo, de sufrimiento. Y porque se trata de eso. Entonces dice, aventaja a todos en santidad y unión con Cristo, y porque fue escogida por Cristo para ser su asociada en esta obra de la salvación humana. Bueno, acá ya es en qué está unida a Cristo Nuestra Señora, en la obra de la salvación o redención humana. Y acá incluso dice, ella, o sea, la Santísima Virgen, nos merece de congruo, como dicen los teólogos en realidad, lo que Cristo nos mereció de condigno. Y ella es la principal dispensadora de las gracias que se distribuyen. Acá aparece de nuevo la distribución de las gracias, ¿verdad? Acá aparece separada también de esta unión, de esta corredención, de esta unión en el sufrimiento con Cristo. Para redimir con Cristo. Y dice, nos merece de congruo, acá está hablando siempre de la Virgen, repito, ¿no? Que la Virgen merece, no solo Cristo, la Virgen merece, por supuesto una unión con Cristo, pero ella también merece. Y dice, merece de congruo lo que Cristo nos mereció de condigno. Es decir, que lo que está diciendo básicamente es que lo que Cristo nos merece en una total, digamos así, con total derecho, con un derecho absoluto, con un derecho completo, la Virgen nos merece, quizás no con un derecho exactamente igual al de Cristo, que es Dios, y entonces merece en ese sentido, sino más bien por una razón de conveniencia, más que de derecho absoluto. Estoy tratando de explicar una noción que esto del mérito de congruo y de condigno no es tan fácil de explicar, digamos, de vulgarizar, pero bueno, para que tengan una noción de lo que quiere decir, ¿verdad? Pero interesante, ¿no?, a remarcar esto, que se dice que la Virgen también merece. Ella sufre y merece para los demás. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Es esto, es que ella está asociada, lo dice San Pío X, está asociada a Cristo,
en el sufrimiento y por eso está asociada con Cristo en la salvación o redención humana. Ella también participa. Ella es corredentora. Es lo que dice San Pío X en realidad. Vamos a ver acá que a veces no aparece la palabra corredentora, pero la noción está clara. El teólogo añade que es verdad que algunos teólogos entienden que estas palabras se refieren exclusivamente a Nuestra Señora en la llamada redención subjetiva. Acá digamos, es un poquito complicado, digamos, después explicar, ¿no? Redención objetiva y redención subjetiva. Digamos, la redención objetiva es la redención propiamente, ¿no? Hablando, ¿no? Que es redención, ¿no? La subjetiva, la redención objetiva, ¿no? Es la obra de la redención en sí. La redención subjetiva es más bien la aplicación de la obra de la redención. Entonces dice que algunos teólogos interpretan este pasaje como redención subjetiva, pero con toda probabilidad los que las interpretan en el sentido de una corredención verdadera y propia, como en realidad es bastante claro, dice algunos teólogos, pero en realidad muchos teólogos interpretan como lo que realmente dice, ¿no? Y son la mayoría, como dice, de los que interpretan así, interpretan como redención objetiva por parte de Nuestra Señora, como corredención, se han percatado del verdadero significado de la cita pontificia. Bueno, y hay otra cosa, a veces, entonces, algunos se puede agarrar, ¿no? De decir, pero bueno, acá no todos los teólogos interpretan el pasaje de San Pío X. No todos los teólogos, perdón. Como dice el teólogo que estoy citando, la mayoría de los teólogos interpreta el pasaje en el sentido de la corredención. Punto 1. Punto 2. Como dije antes, que va a volver a aparecer. A veces la palabra corredención explícita no aparece en los textos. Aparece la noción, pero no la palabra, que es secundario en realidad eso. Pero bueno, pero a remarcar que también tengo los textos. Esto, remarco, no es exhaustivo, estos pronunciamientos de los papas. Y la segunda cosa que tengo que decir es que durante el pontificado de San Pío X, o sea, tenemos este texto, Ad Diem Illum, alguno podría decir, pero no dice exactamente, en realidad dice exactamente eso, la corredención. Pero supongamos, ¿no? Pero de todas maneras, durante el pontificado de San Pío X, se indulgenciaron, o sea, el Papa concedió indulgencias especiales, y eso por documentos del Santo Oficio, por ejemplo, a oraciones que tienen explícitamente la palabra corredentora. Hay textos del Santo Oficio durante el pontificado de San Pío X utilizando la palabra corredentora. Hay indulgencias, hay oraciones con indulgencias dadas por el Papa San Pío X, concedidas por el Papa San Pío X, que utilizan explícitamente la palabra corredentora. Eso es muy importante para el que diga, bueno, pero San Pío X, supongamos, no dice explícitamente. San Pío X también. Tanto en su texto como en las oraciones a las cuales concedió indulgencias. Pero incluso su sucesor, Benedicto XV, y los papas son, repito, coherentes, hablan de lo mismo. No están desencajados un texto del otro. La posición de su sucesor, Benedicto XV, San Pío X murió en 1914. Él fue elegido a la muerte de San Pío X y fue Papa Benedicto XV hasta 1922. Benedicto XV es todavía, si es necesario serlo, es todavía más claro, porque fue el primer Papa que formuló esta doctrina de una manera, vamos a decirlo así, de la manera más explícita posible. Vamos a ver que también Pío XII, pero Benedicto XV, ¿no? También Benedicto XV es muy claro al respecto. San Pío X ya lo era, pero Benedicto XV todavía más. Entonces, su texto clásico se encuentra en la Carta Apostólica Intersodalicia,
y que dice así, en una parte dice así: hasta tal extremo María sufrió y casi murió con su hijo dolorido y moribundo. Entonces, María murió moralmente junto con él, hasta tal extremo abdicó, y esta frase va a ser importante para los teólogos, hasta tal extremo abdicó de sus derechos maternales sobre el hijo para la salvación del hombre, de los derechos que tenía ella como madre sobre su hijo, ¿no? Sobre que era finalmente, ¿no?, carne de su carne, ¿no? Ella abdicó de los derechos que tenía y lo inmoló. El otro papa dijo, lo ofreció. Este dice, lo inmoló. En cuanto ella podía hacerlo, y lo aclara el papa, pero lo hizo, a fin de aplacar la justicia de Dios, que podemos decir con razón que redimió al género humano junto con Cristo. O sea, Benedicto XV dice aquí, con todas las letras, que la Virgen es corredentora. Redimió al género humano junto con Cristo. Redimió al género humano junto con Cristo. Entonces, lo que hay que entender aquí, lo que hay que entender acá, aprovecho para remarcarlo, dos cosas, ¿no? Uno podría decir, redimió, pero ¿cómo redimió? Solamente Dios, solamente Cristo podía redimirlo, solamente hay un redentor que es Cristo, ¿no? Además, para redimir hace falta, para redimir al hombre, para pagar el precio que había que pagar a Dios por la redención del hombre, es un precio infinito porque se había ofendido a Dios, pues entonces solamente alguien infinito puede redimir. Y por eso solo Cristo puede redimir. Además, digamos, redimir, que es además ofrecer, ¿no?, por la salvación del hombre, el sacrificio. Solamente Cristo puede ofrecer el sacrificio, y la Virgen no es, no tiene el sacerdocio ministerial, como lo tienen los sacerdotes, como lo tenían los apóstoles y lo tienen los sacerdotes. Bueno, a todo eso se puede responder primeramente porque primeramente hay que decir respecto de la redención. La redención es redención con Cristo. La redención es subordinada a Cristo. La redención es en unión con Cristo y nunca sin Él. Pero también participa. Pero la participación es real. No es una manera de decir. No es una hipérbole. Es una realidad. Pero siempre, claro, en unión con Cristo. Esa es la clave del asunto. En unión con Cristo. Es colaborar, es participar de una manera especialísima, en unión con Cristo. Entonces, primeramente eso. Luego, precisamente como está en unión con Cristo, es que participa de esa redención que es infinita, que paga una deuda infinita, de esa redención que va en orden a rescatar al hombre pagando una deuda infinita. ¿Por qué? Porque está en unión con Cristo. Porque está en unión con Cristo. Y porque la Virgen no es una simple criatura. Es una simple criatura y no lo es. Entonces se pueden decir las dos cosas. Depende en qué sentido. Depende en qué sentido. O sea, es una simple criatura en el sentido que pertenece obviamente a la raza humana. Es una simple criatura en el sentido que fue, por supuesto, creada por Dios, y es una criatura. Pero no es una simple criatura. ¿En qué sentido? En el sentido de que no nos olvidemos, nunca hay que olvidarlo, siempre estamos hablando por eso de la unión con Cristo, de que ella es la Madre de Dios, tiene ese privilegio.
es la Madre de Dios. O sea, tiene una relación única con Cristo, con Dios. Única. No hay ninguna criatura que tenga esa relación con Dios. Tan íntima, tan profunda. Y absolutamente real. Es la Madre de Dios porque es la madre de la persona divina de Cristo. La persona de Cristo es divina. Tiene dos naturalezas, pero una sola persona divina. Y como es la madre de la persona, es la madre de Dios. Entonces, nosotros estamos aquí abajo y Dios está aquí arriba. Y exactamente debajo de Dios, entre nosotros y Dios, está la Santísima Virgen. Más cerca de Dios que nadie. Está en una posición única. Como dicen los teólogos, está en un nivel hipostático. Está en un nivel hipostático. Está en un estado hipostático. ¿Qué significa hipostático? Hipostático es la palabra griega hipóstasis, que hace referencia a la persona divina. Ella está unida de manera inefable, de una manera única a la divinidad. Por tanto, está en el nivel hipostático. Está unida, y está unida tan fuertemente como que es la Madre de Dios. Y por eso está en ese nivel hipostático. Y por eso se pueden predicar de la Santísima Virgen ciertas cosas. Por esa unión única con nuestro Señor. Entonces, Cristo es mediador, Cristo es redentor, pero la Santísima Virgen también es mediadora, subordinada a Cristo, en unión con Cristo. Y la Santísima Virgen también redime, también es corredentora, redime en unión con Cristo, nunca sin Él, pero participa de manera especialísima, como participó en la pasión, participa de manera especialísima en la redención del hombre. También. Porque la Virgen tiene algo de infinito. Eso después lo explican los teólogos. Cuando hablamos de María, estamos hablando de alguien que tiene algo de infinito, porque es la Madre de Dios. Hasta el pecado tiene algo de infinito. ¿Por qué? Precisamente por lo opuesto. Por la relación que el pecado tiene con Dios, de oposición precisamente. Pero tiene una relación con Dios. Entonces, por eso Santo Tomás dice que el pecado es algo que es como infinito, quondam infinitum, es quosdam infinitum, es algo que es como infinito, es casi infinito. Y aquí la Santísima Virgen es lo que hace, por lo que ella es algo, es alguien que está en un nivel que es casi infinito por la unión que tiene con Dios, porque es Madre de Dios. Entonces es como si fuera una sola cosa con Cristo en un punto, porque por ese vínculo tan especial, tan inefable, tan particular que es el de ser, el privilegio de ser Madre de Dios. Y respecto del sacerdocio, los teólogos explican, San Efrén dice, la llama incluso sacerdote. ¿Por qué? Porque todo esto está también en la tradición de la Iglesia, en los padres de la Iglesia también está esto, en los santos también está esto. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, también enseña la corredención, por ejemplo. Entonces, decía que San Efrén dice, la llama sacerdote a la Santísima Virgen, no lo es en el sentido de los apóstoles, de los sacerdotes que tienen el sacerdocio ministerial, pero la Santísima Virgen tiene funciones sacerdotales. Por esto, porque es Madre de Dios, porque está en un orden hipostático y porque ofrece con Cristo, ofrece a Cristo con Cristo, inmola a su Hijo también, se une a la inmolación de su Hijo, lo inmola también, como lo dicen los papas. Y entonces dice,
en este texto, ¿no? Hasta tal extremo abdicó de sus derechos maternales sobre el Hijo para la salvación del hombre y lo inmoló en cuanto ella podía hacerlo, a fin de aplacar la justicia de Dios. Fijémonos, ¿no? Fijémonos sobre, continúa hablando del sacrificio, de la inmolación, de aplacar la justicia de Dios, y está hablando de la Virgen. Está hablando de la Santísima Virgen, que hizo eso, que inmoló a su Hijo, que aplacó la justicia de Dios. Podemos decir con razón que redimió al género humano junto con Cristo. Repito, hasta tal extremo María sufrió y casi murió con su hijo dolorido y moribundo, hasta tal extremo abdicó de sus derechos maternales sobre el Hijo para la salvación del hombre y lo inmoló en cuanto ella podía hacerlo, a fin de aplacar la justicia de Dios, que podemos decir con razón que redimió al género humano junto con Cristo. Impresionante este texto. Nótese que el Papa no está aquí pasando revista a los diferentes aspectos de la conexión remota de Nuestra Señora con la obra redentora de su Hijo. Entonces Nuestra Señora, desde la maternidad divina, ¿no? Aceptando la maternidad divina, está conectada con la obra redentora de su Hijo necesariamente, pero no está hablando de esa conexión lejana, dice, sino de la manera específica, porque habla de eso, habla de inmolar, habla de aplacar la justicia de Dios, y dice el Papa que todo eso lo hizo la Virgen también, junto con su Hijo, ¿no? La manera específica en que dice el Papa haber redimido al mundo con Cristo es su participación directa en la pasión, la inmolación sacrificial a fin de satisfacer por los pecados del mundo. Aquí no se menciona de manera explícita la palabra corredentora, ni siquiera hace falta, porque dice claramente que redimió con. Pero Pío XI la usa en una oración, y como dije, no es solamente en una oración, esto está enmarcado en todas estas enseñanzas que vienen desde antes también, que vienen de la tradición de la Iglesia, de los santos padres, de los santos. Acá la usa Pío XI en una oración que no es cualquier oración, es en una ocasión tan solemne como del jubileo de 1935, y ustedes la van a poder ver en el texto que voy a publicar, donde dice: oh Madre de amor y misericordia, que cuando tu dulcísimo Hijo estaba consumando la redención del género humano en el altar de la cruz, estuviste próxima a él, sufriendo con él como corredentora. Conserva en nosotros, te suplicamos, y aumenta de día en día el fruto precioso de su redención y de tu compasión. Empecé hablando de Nuestra Señora de los Siete Dolores. Nuestra Señora de los Siete Dolores es, como dije antes, es Nuestra Señora Corredentora, la dolorosa, la que sufre en la pasión, la que inmola a su Hijo para redimir a los hombres. Es Nuestra Señora de la Compasión también, que menciona aquí también al Papa. El Papa, perdón. Bueno, todas las referencias están ahí. Y aquí dice el teólogo, se llama a Nuestra Señora Corredentora no porque dio a luz al Salvador, sino porque participó íntimamente en la misma redención. Y las gracias que fluyen de la redención se dice que son el fruto de una causalidad común, la pasión de Cristo y la compasión de su madre. Fíjense, la redención del mundo es causada por la pasión de Cristo y la compasión de su madre. Somos salvados, como dicen los santos, por la pasión de Cristo y los dolores y las lágrimas de María. Es doctrina, no es un modo de decir. Bien, el Papa Pío XII, pues el Papa Pío XII es el que tiene más desarrollada esta doctrina. No usa la palabra corredentora, no todos la usan, pero se refieren a lo mismo, y la doctrina es coherente de un papa al otro. Voy a hacer quizás, porque me alargué más de lo que quería, voy a hacer un video más acerca de esto, acerca de la corredención en Pío XII, para terminar el texto que estoy comentando, y probablemente después también hagamos otros videos sobre el mismo asunto. Bueno, saludos para todos.